los bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo devocional en la cual Dios nos permite meditar en su preciosa palabra. Qué alegría, qué gozo delante del Señor que cada uno de nosotros podamos reflexionar en este tiempo, ahora desde nuestros hogares, y poder compartir también esta reflexión para las personas a nuestro alrededor. En esta mañana quisiera compartir lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo mientras Él estuvo aquí. Me refiero a las últimas semanas donde el Señor Jesucristo se encontraba en Jerusalén. Y cuando nosotros vemos todo el relato que Mateo nos escribe en su Evangelio, podemos ver cómo desde un principio los fariseos y los saduceos buscaban que el Señor Jesucristo pueda caer en algún tipo de comentario para usarlo en su contra. Tal vez ya sea por algún tipo de comentario contra supuestamente la ley de Moisés o contra el imperio romano, que en ese momento estaba esclavizando o estaba subyugando a los israelitas, a los judíos. Sin embargo, nosotros podemos ver que el Señor Jesucristo en todo, con una manera tierna, amorosa y lleno de sabiduría, el Señor Jesucristo respondía cada pregunta. Algunas veces con otra pregunta, otras veces simplemente callándose, o otras veces, como en este caso, directamente. Mire lo que dice Mateo, capítulo 22, versículo 34. Fíjese que aquí nuevamente los fariseos van e interrogan al Señor Jesús. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Los fariseos era un grupo religioso de los judíos. Los saduceos era también otro grupo religioso, pero los saduceos no creían en la resurrección. Ellos pensaban de que no existía la resurrección. Entonces, previo a esto, los saduceos habían preguntado a Jesucristo acerca de la resurrección. Y frente a la respuesta que el Señor Jesucristo le da a ellos, los saduceos callan. Ahora, al ver esto, los fariseos, ellos también se juntaron para poder hacer que Jesucristo empiece a emitir un comentario que vaya contra la religión o contra la política de ese entonces. El verso 35 nos dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo. Fíjese que no está mal que nosotros podamos preguntarle al Señor Jesucristo. Si yo hubiese estado ahí con el Señor Jesucristo, también le haría muchísimas preguntas, porque ahí está el Mesías, ahí está el Maestro, ahí está el Rabí, ahí está el Señor. Sin embargo, la Biblia nos clarifica con esta palabra: preguntó por tentarle. Uno de los intérpretes de la ley preguntó por tentarle. Ahora, ¿quién era un intérprete de la ley? Resulta de que en ese entonces no era tan accesible como nosotros podemos tener en la actualidad una Biblia. Sin embargo, sí se les enseñaba a todos los judíos. Todos los judíos sabían o conocían las leyes de Moisés. Pero ¿quiénes le enseñaban? Lógicamente, un intérprete de la ley. Uno de estos intérpretes de la ley le pregunta a Jesús y le dice: Maestro. Mire el título que recibe el Señor Jesucristo de parte de otro maestro de la ley. Pero este maestro es con M mayúscula, porque el Señor Jesucristo sí es el verdadero maestro. Y le dice: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Mire, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y mire lo que le dijo el Señor Jesucristo. Ahora, todos los mandamientos en la ley de parte de Dios es para beneficio de cada uno de nosotros. Todos los mandamientos en la ley es para que yo pueda edificarme, ser edificado, crecer en la palabra del Señor, crecer en comunión con el Señor. Es para esto que yo
necesito y debo leer las leyes del Señor. El Salmos 19, el Salmo 119 nos habla acerca de lo dichosos que nosotros podemos ser cuando meditamos en la ley de Jehová. En la ley de Jehová está mi delicia, diría el salmista. Es más delicioso, es más dulce que la miel, diría otro salmista. Y tú te puedes dar cuenta, mi amado hermano, que la ley del Señor tiene que ser un deleite para cada uno de nosotros. Pero este fariseo le pregunta al Señor Jesucristo y le dice, ¿cuál de todos los mandamientos que Dios nos dio es el más grande mandamiento? A pesar de que este fariseo pregunta para tentarle al Señor Jesús, el Señor Jesucristo le devuelve la respuesta, pero con el único objetivo y con el único propósito de enseñarle, no a él capaz porque él ha endurecido su corazón, sino enseñar a las personas que estaban alrededor. Recuerde, amado hermano, que aun a pesar de que haya personas que están a su alrededor y quieren involucrarlo en tal vez alguna injusticia o le acusan de algo, recuerde de que lo que va a primar en usted es el testimonio. Recuerde de lo que va a evidenciar que es usted un hijo de Dios, va a ser el testimonio, su reacción frente a las circunstancias. El pastor Adrian Rogers decía de que un cristiano se conoce no tanto con la acción, sino un tanto con la reacción. Porque nosotros podemos hacer distintas cosas agradables cuando yo me encuentro tranquilo, cuando yo me encuentro cómodo, plácido y sin ningún tipo de problemas. Sin embargo, cuando de alguna manera viene alguien y empieza a fastidiarme y empieza a injuriarme, empieza a molestarme y me saca de mi zona de confort, ¿cómo yo reacciono? Y usted y yo debemos de reaccionar plácidamente, con sabiduría, tranquilidad y sobre todo continuo en responder a aquella persona. Y es lo que el Señor Jesucristo nos responde aquí. Y para nuestro bien también, mire, porque el Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y esta pregunta, aun a pesar de que fue para tentarle a Jesús, ayudó para bien, porque el Señor Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, esto era escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 y se resume en dos grandes mandamientos, el amor a Dios y el amor a prójimo. En el versículo 38 dice, este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si esto lo resumimos en una sola palabra, se resumiría en el amor. En el amor. Y no es porque Jesucristo se le ocurrió en ese momento. No. Es porque en primer lugar, el Señor Jesucristo conocía bien al Señor. Él se deleitaba siempre en su palabra. Él sabía lo que el Señor Dios quería, el Dios Padre quería para con cada uno de nosotros. Él sabía que la esencia misma de Dios Padre es el amor. Y es por eso que lo resume y dice, amarás al Señor. Así, de la misma manera en como Dios nos amó, nosotros ahora podemos amar al Señor. Esta respuesta le hubiera llevado a este intérprete de la ley a reflexionar y decir, yo amo al Señor, y el Señor Jesucristo es más específico y le dice, con todo tu corazón, involucra tus sentimientos, involucra tus emociones, involucra absolutamente cada área de tu vida, con toda tu alma y con toda tu mente. Tus palabras, mi amado hermano, tus palabras llevan adoración al Señor, llevan una exaltación al Señor. ¿Qué palabras nosotros estamos emitiendo y serán de edificación? ¿Serán palabras que glorifiquen y magnifican el nombre de Dios? ¿O serán palabras hirientes para con el prójimo? ¿O serán palabras blasfemas contra Dios donde diga, si yo no hubiese sido cristiano, estas cosas no me ocurrirían?
Si yo no hubiese sido cristiano, aún mi familia estaría unida. Si yo no hubiese sido cristiano, tal vez no me hubiesen insultado mis padres, no me hubiesen insultado mi familia, y en estos momentos estaríamos tranquilos. Fíjese, se tiene que dar cuenta que lo que el Señor Jesucristo nos está pidiendo a cada uno de nosotros es que debemos de amar al Señor, que por prioridad en todas las áreas tiene que ser el Señor. Ahora, ¿yo cómo me puedo dar cuenta que en verdad estoy amando al Señor en todas las áreas? Uno es, ¿en quién está pensando usted constantemente? Uno de ellos puede ser tal vez en su esposa, su esposo, la chica que le gusta, el chico que le gusta, o puede ser su familiar, o puede ser aquella casa, o puede ser su trabajo, o puede ser el dinero, o puede ser su familia, o puede ser tantas cosas. Dime qué es lo que piensas y yo te diré a quién estás adorando, y en otras palabras, a quién estás amando. Dime lo que estás pensando y yo te diré a quién estás amando. Ahora, muchas veces a nosotros nos falta, amados hermanos, someter nuestros pensamientos a la voluntad del Señor, someter nuestra mente a la voluntad de Dios. Muchas veces nuestra mente quiere resurgir lo que llevábamos en nuestra vieja naturaleza, en nuestra vida carnal. Sin embargo, la Biblia, Jesucristo nos dice que nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón tiene que amarle a Dios, tiene que glorificarle a Dios. Examinémonos entonces si en realidad nosotros estamos amando a Dios verdaderamente. ¿Dónde está la mayor cantidad de sus bienes? Un pastor lo decía así: sería bien triste, amado hermano, amada hermana, sería muy triste que cuando finalmente el Señor venga por segunda vez o nosotros partamos a su presencia, sería bien triste que mis cuentas en el banco sean superior a lo que yo he aportado para la obra del Señor. Sería bien triste encontrar que un cristiano, un hijo de Dios, haya aportado tanto para su beneficio personal, para sus bienes personales, para los bienes materiales en esta tierra, y tan poco para la obra del Señor. Amado hermano, y con esto no quiero decirle de que usted no puede ahorrar. Debemos de ahorrar todos nosotros. Sin embargo, no debemos de ser usureros a tal punto de acumular tanto dinero para nosotros mismos y tampoco para la obra del Señor. Esto nos va a evidenciar que nuestro amor a Dios está en segundo plano, que nuestro amor al dinero está en primer plano, en el trono de nuestros corazones. Amados hermanos, el Señor Jesús nos dice que debemos de amarle al Señor con todo, absolutamente con todo, con mis recursos, con mis talentos, con mis dones, con mis bienes, con mi familia, con mis manos, con mis pies, con mi voz, con todo. Debo de amarle al Señor. Ahora, usted tiene capacidad de hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque usted ya ha recibido ese amor puro, perfecto, verdadero de parte de Dios. Y el Espíritu Santo habita en usted cuando usted cree y recibe al Señor Jesucristo. Ahora, no hay ninguna excusa para decir, yo no puedo hacerlo, porque sí, hermano, sí puede hacerlo. Y fíjese lo que nos dice el 39, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En primer lugar, nuestra relación con Dios va a determinar mi relación con las demás personas. Mi relación vertical se va a evidenciar en mi relación horizontal. Mi relación con Dios va a permitir que mi relación con mis hermanos de la iglesia, con mis familias, con mis vecinos, vayan acorde a la voluntad de Dios. Vayan a un punto donde cada uno de nosotros nos expresemos afecto, nos expresemos amor. Muchas veces viene
los pleitos, las iras, las contiendas, simplemente por esto, por descuidar nuestra comunión con Dios, por descuidar al Señor en nuestras vidas. Y por lo tanto, como el Señor ya no es el primero en mi vida, entonces mi relación con los demás va a ser afectada. Y yo ya no voy a amar al prójimo. Y fíjese cómo lo plantea el Señor Jesucristo. Y esto está escrito en Levítico 19:18. Nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, todos nosotros nos amamos. Todos nosotros nos amamos. Y de la misma manera que nosotros nos amamos, debemos de amar a las demás personas. Y me puedes decir, pero hermano Kevin, ¿por qué dice que todas las personas se aman? Es que es algo natural dentro de nosotros. Ninguno de nosotros, por ejemplo, desea sufrimiento. Ninguno de nosotros desea dolor, se aparta del dolor. Eso es una señal de que nosotros nos amamos. Eso es una señal de que nosotros priorizamos lo que nos beneficia a nosotros mismos. Y esa misma actitud, ese mismo aprecio que cada uno de nosotros tenemos, debemos demostrarle a las demás personas. Jesucristo en otro mensaje va a decir, haz con otros lo que los otros quieren hacer contigo, la regla de oro. Haz con otros lo que los demás quieres que hagan contigo. ¿Qué queremos recibir de los demás? ¿Queremos recibir de los demás tal vez un saludo cordial? Entonces saludemos cordialmente. ¿Queremos recibir de los demás respeto? Respetemos entonces. ¿Queremos recibir amor de parte de los demás? Amemos entonces. Fíjese que el amor lleva o engloba todo esto. Amar significa perdonar. Amar significa orar por la otra persona. Amar significa llevar o conducir a la otra persona al Señor Jesucristo, a la salvación y a la redención por parte de nuestro Señor Jesucristo. Tú te puedes dar cuenta, amado hermano, sobre este punto. Y finalmente, en el verso 40 nos dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Sabe por qué de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas? Si yo amo a alguien, no lo voy a mentir. Si yo amo a alguien, no voy a matarlo. Si yo amo a alguien, no voy a codiciar sus bienes. Si yo amo a Dios, entonces voy a santificar o voy a santificar lo que nos dice en el Antiguo Testamento o las leyes acerca de la santificación de la fiesta para los judíos. Voy a santificar el nombre del Señor. Si yo amo a Dios, también voy a honrar a mis padres porque ellos son mis autoridades que Dios ha puesto. Si yo amo a Dios, nunca voy a injuriar contra otra persona. Si yo amo a Dios, nunca voy a blasfemar su nombre. Si yo amo a Dios, voy a someterme a su preciosa voluntad. Qué precioso es nuestro Señor Jesucristo, que con tanta sabiduría lo resume en estos dos grandes mandamientos. Y quedémonos con esta pregunta, mi amado hermano. ¿Usted ama verdaderamente a Dios y ama a su prójimo como usted mismo? Si me dice que sí, amén, gloria a Dios. Pero si me dice que tal vez o está dudando en estos momentos, recuerde que si aún no ha perdonado, quiere decir que no está amando a otra persona, no está amando a la otra persona. Recuerde que si aún hay resentimiento en su corazón, no está amando a otra persona. Recuerde que si no está orando para que su esposo, que es incrédulo, sus hijos que son incrédulos, vengan a los pies de Cristo, tal vez le hace falta de una manera práctica orar por ellos, y es una evidencia que tal vez le falta entregar más amor por ellos. Amados hermanos, que el Señor nos ayude a ponerlo en primer lugar a Él, y si todo está bien con el Señor, mi comunión, mi relación con las demás personas también va a ir de mejoría constante. Oremos, amados hermanos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y gracias por enseñarnos lo que tu palabra nos enseña, Señor, acerca del amor genuino,
los unos a los otros, pero antes, Señor, el amor hacia ti. Ayúdanos a tener esta relación diaria, esta comunión diaria entre esposos, entre hijos, entre padres e hijos, entre hermanos, entre familiares, entre vecinos, Señor. Ayúdanos a amar simplemente y que nuestro amor no dependa de lo que la otra persona haga por nosotros, sino que nuestro amor dependa únicamente de ponerte a ti en el primer lugar y amarte a ti con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, Señor. Gracias, amado Padre, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mis amados hermanos.